Si realmente caminas con Dios, estas cosas sucederán. ¿Sabías que caminar con Dios puede cambiar lo que más deseas? No se trata de cumplir reglas, sino de una transformación profunda. Si te preguntas qué pasa cuando realmente caminas con Él, quédate, porque este viaje cambia todo lo que creías saber. Los cambios en los deseos. Cuando una persona realmente comienza a caminar con Dios, el primer cambio no suele notarse en lo que hace, sino en lo que desea. Y eso puede ser desconcertante, porque nadie te avisa que Dios empieza su obra tan profundo. Esperamos cambios visibles. Esperamos disciplina. Esperamos fuerza. Pero Dios empieza en el corazón. Al principio no es dramático. No es inmediato. Es sutil. Cosas que antes te emocionaban empiezan a sentirse vacías. Hábitos que defendías comienzan a incomodarte. Deseos que gobernaban tu mente pierden fuerza, no porque alguien te los prohibió, sino porque ya no te llenan igual. Esto no significa que te vuelvas moralmente superior. Significa que estás siendo espiritualmente alineado. La Escritura es clara en esto. Dios no solo cambia lo que hacemos, cambia lo que queremos. Filipenses dice que es Dios quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer conforme a su buena voluntad. Eso significa que cuando caminas con Él, incluso tu voluntad empieza a ser trabajada. El pecado no desaparece de un día para otro, pero deja de parecer inofensivo. La obediencia no se vuelve fácil, pero empieza a sentirse correcta. Y aquí ocurre el conflicto interno, porque una parte de ti todavía recuerda lo viejo, pero otra parte ya no puede disfrutarlo sin inquietud. Antes podías ignorar ciertas cosas, ahora no. Antes justificabas, ahora dudas. Antes corrías hacia lo que deseabas, ahora te detienes. No porque seas más fuerte, sino porque Dios está más cerca. Este cambio no nace del esfuerzo humano, nace de la presencia divina. Cuando caminas con Dios, la oración deja de ser un hábito mecánico y se vuelve una necesidad. No porque tengas que hacerlo, sino porque algo dentro de ti lo pide. La palabra ya no es solo información. Empieza a ser alimento. Y cuando falta, lo notas. El Salmo dice: deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Esto no significa que Dios cumpla cualquier deseo. Significa que, al deleitarte en Él, tu corazón empieza a desear cosas diferentes. Dios no se limita a decirte qué dejar. Empieza a mostrarte qué anhelar. Y entonces ocurre algo liberador. La comparación pierde poder. Ya no mides tu fe según otros. Ya no corres para alcanzar una imagen espiritual. Empiezas a prestar atención a una sola cosa: ¿qué tan cerca estás caminando de Dios? Porque el crecimiento espiritual no se mide por velocidad, sino por dirección. No se trata de cuán rápido cambias, sino de hacia dónde se inclina tu corazón. He aprendido que cuando mis deseos empiezan a alinearse con Dios, no es porque yo me volví más disciplinado, sino porque Él se volvió más presente. Y cuando Dios se acerca, el corazón se vuelve más sensible, más enseñable, más honesto. Ese cambio en los deseos no es una condena, es una señal de que Dios está trabajando donde nadie más puede ver. Y si eso está ocurriendo en ti, aunque todavía luches, aunque todavía falles, significa algo muy importante. Dios ya está caminando contigo. La convicción reemplaza la comodidad con el pecado. Uno de los signos más claros de que realmente estás caminando con Dios es que empiezas a sentir incomodidad con el pecado. Y no hablo de culpa superficial. No hablo de miedo a ser juzgado. Hablo de una convicción que viene desde lo más profundo, desde la verdad que Dios ha sembrado en tu corazón. Antes podías ignorar ciertas actitudes. Podías justificar palabras duras, pensamientos egoístas o hábitos dañinos. Podías seguir con tu vida como si nada pasara. Pero cuando caminas con Dios, eso ya no es posible. De repente, algo en ti se revuelve. Lo que antes parecía normal ahora incomoda. Lo que antes parecía inofensivo ahora hiere. Y no es castigo, es amor. Jesús lo explicó claramente: cuando el Espíritu Santo viene, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. Convicción no es condena, es guía.
Es señal de vida espiritual. Y aquí aparece el conflicto. Porque esa convicción duele. Porque quiere cambiarte. Porque te confronta con lo que has ignorado por años. Antes, un corazón distante podía pecar y sentirse cómodo. Ahora, cuando Dios se acerca, no hay paz en la transgresión. El pecado deja de ser neutro. Empieza a sentirse incómodo. Lo interesante es que esta incomodidad no busca aplastarte. Busca reconducirte. Busca devolverte a la vida que Dios planeó. Hebreos dice, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo hijo que recibe. Hebreos 12:6. Disciplina aquí no significa severidad externa. Significa corrección de un padre presente. Significa que nadie más puede enseñarte estas lecciones con tanta eficacia. Cuando caminas con Dios, te vuelves más sensible a lo que no está bien. Tus palabras, tus actitudes, tus hábitos. Todo empieza a ser evaluado a la luz de la verdad divina. Y esto no elimina los errores. No te hace perfecto, pero hace que las excusas pierdan fuerza. Hace que la justificación del pecado se vuelva difícil. Hace que el arrepentimiento sea más rápido y sincero. Es un cambio interno que nadie más puede ver al principio. Es como si Dios encendiera una luz donde antes todo era sombra. Y aunque al principio duela, esa luz te salva de caer más profundo. Convicción es también protección. Previene patrones que podrían volverse destructivos. Restaura relaciones a tiempo. Mantiene la integridad de tu caminar diario. No es control humano. No es legalismo. Es el resultado natural de una relación genuina con Dios. Y aunque el mundo no note estos cambios, aunque otros sigan como siempre, tu interior empieza a transformarse. La comodidad con el pecado se desvanece. La conciencia se despierta. El corazón se vuelve alerta y responsable. Porque caminar con Dios no significa vivir sin errores. Significa vivir sin excusas. Significa permitir que la verdad de Dios moldee cada decisión, cada reacción y cada pensamiento. Y cuando este proceso ocurre en ti, cuando empiezas a sentir incomodidad por lo que antes ignorabas, no es señal de fracaso. Es señal de que Dios está caminando contigo, que su espíritu está trabajando, que tu vida empieza a reflejar algo más profundo, algo real, algo eterno. La obediencia importa más que la comodidad. Cuando una persona camina de cerca con Dios, empieza a darse cuenta de algo profundo. La obediencia deja de ser una obligación y se convierte en una respuesta natural. Obedecer a Dios ya no es algo que sientes que debes hacer asterisco. Es algo que quieres hacer. Y esa diferencia es todo. Al principio, la obediencia puede parecer difícil. Puede ser incómoda. Puede parecer que te aleja de lo que quieres o esperas de la vida. Dios nunca promete que seguirlo será fácil. De hecho, lo contrario es cierto. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. Ese es el costo de caminar con Dios. No es la vida sin dificultades. Es una vida marcada por decisiones que desafían nuestras comodidades, nuestras preferencias y hasta nuestros planes. Cuando caminas con Él, cada elección se filtra a través de una nueva perspectiva. ¿Honra a Dios? ¿Refleja su voluntad? Ya no se trata de lo que me parece más fácil o conveniente, sino de lo que a Él le agrada. Obedecer a Dios significa que a veces tendrás que decir no a lo que el mundo ofrece, incluso cuando parezca lo más natural. Significa que tendrás que ceder a lo que parece incómodo, o incluso arriesgado. Pero, paradójicamente, ahí es donde encuentras la verdadera paz. La vida cristiana no es un catálogo de opciones fáciles. Es una constante invitación a caminar en fe, a confiar, a hacer lo correcto cuando lo fácil sería tomar otro camino. Jesús dejó claro que si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Obedecer no es una imposición. Es una manifestación de amor genuino. Y aquí viene el conflicto interior. Porque la obediencia a Dios no siempre se alinea con lo que deseas personalmente. De hecho, muchas veces se cruza con tus deseos más profundos. Puede requerir sacrificios, decisiones que no entiendes por completo, caminos inciertos que parecen menos atractivos. Pero, ¿sabías que cada vez que decides obedecer, aunque sea en lo más pequeño, tu relación con Dios se profundiza?
La obediencia constante se convierte en el fundamento de una vida transformada. Y con el tiempo, la obediencia no se siente como una carga, sino como un alineamiento con lo que realmente deseas en lo más profundo de tu ser. La razón es simple: Dios sabe lo que es mejor para ti. Él ve lo que tú no ves. Él tiene un propósito eterno, mientras que nosotros solo vemos el momento presente. Recuerda la historia de Abraham. Dios le pidió algo extremadamente difícil: dejar todo lo conocido y caminar hacia un futuro incierto. Abraham no sabía a dónde iba, pero confió en que Dios lo guiaría. Y fue por su obediencia que se convirtió en el padre de la fe. Génesis 12:1-4. Obedecer a Dios requiere valentía porque te desafía a ir más allá de tus deseos inmediatos, y te lleva a confiar en Él incluso cuando no ves el camino claro. Cada paso de obediencia nos hace más como Cristo. Nos forma, nos purifica. Y aunque obedecer no siempre sea cómodo, eventualmente la obediencia te lleva a un lugar de paz y propósito. La paz no está en hacer lo que te apetece, sino en hacer lo que es correcto a los ojos de Dios. ¿Recuerdas cuando Jesús, en su momento más difícil, en el jardín de Getsemaní, dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya? Lucas 22:42. Él también tuvo que enfrentar el sacrificio, pero eligió obedecer porque sabía que eso era lo que su Padre deseaba. La obediencia a Dios siempre lleva a la vida, aunque implique dolor momentáneo. Cuando caminas con Dios, aprendes que no se trata de seguir una lista de reglas, sino de alinearte con un corazón lleno de amor, sabiduría y verdad. Obedecer se convierte en una forma de mostrar que confías en Él. Se convierte en la respuesta natural del corazón que ha sido tocado por su gracia. Así que, cuando te enfrentes a una decisión que desafía tu comodidad, recuerda esto: la obediencia a Dios no solo refleja amor, sino que también es la clave para experimentar la verdadera libertad y la paz que no depende de las circunstancias externas. Es un recordatorio de que no caminas solo, y que cada paso de obediencia, por más difícil que sea, te acerca más a quien estás llamado a ser en Cristo. Experimentar la paz de Dios en tiempos inciertos. Uno de los mayores regalos de caminar con Dios es experimentar una paz que no tiene sentido humano. No hablo de una paz superficial, la que viene cuando todo está bien. Hablo de una paz que se mantiene firme incluso cuando todo está en caos. La vida está llena de incertidumbre, crisis inesperadas, enfermedades, pérdidas, decisiones difíciles. Y cuando todo parece tambalear, muchos buscan respuestas en cualquier lugar. Algunos buscan en la estabilidad financiera, otros, en el control de las circunstancias. Pero la paz de Dios no depende de esas cosas. Isaías 26:3 dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento persevera en ti, porque en ti ha confiado. Esa paz no es producto de tener todo bajo control, sino de confiar plenamente en aquel que tiene todo bajo control. Cuando realmente caminas con Dios, empiezas a descubrir que la paz no es la ausencia de problemas. Es la presencia de Dios en medio de los problemas. Recuerda a Jesús hablando con sus discípulos antes de ir al Getsemaní. En medio de una noche de angustia, les dijo: La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Juan 14:27. Aquí Jesús hace una distinción clara. La paz del mundo depende de las circunstancias favorables. Es la paz que se pierde cuando las cosas no salen como esperabas. Pero la paz de Jesús está anclada en su presencia, en su soberanía. Y esta paz no es solo algo que sentimos de vez en cuando. Es algo constante. Eso no significa que los problemas desaparecen. Los desafíos siguen ahí, el dolor aún puede ser real, y las dudas pueden surgir. Pero caminar con Dios te da la capacidad de mantener la calma en medio de la tormenta. La paz que Dios ofrece no es una evasión de la realidad, sino una habilidad sobrenatural para enfrentarla. El apóstol Pablo lo expresa de manera impresionante en Filipenses 4:6-7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando decidimos caminar con Dios, nos damos cuenta de que la oración se convierte en un refugio. No solo como una rutina religiosa, sino como una comunicación constante con aquel que sostiene el universo. Al presentar nuestras preocupaciones, no solo obtenemos respuestas, sino que recibimos una paz que no podemos comprender con nuestra mente limitada.
Esa paz es la que calma la ansiedad cuando el futuro parece incierto. Es la que restaura el alma cuando te enfrentas a una pérdida que te duele profundamente. Es la que te sostiene cuando el miedo y la inseguridad intentan tomar control. En tiempos de incertidumbre, el mundo ofrece soluciones temporales. Nos anima a distraernos, a buscar consuelo en cosas externas que nunca durarán. Pero la paz de Dios te enseña a descansar en su fidelidad, incluso cuando no tienes todas las respuestas. Y no se trata de una paz que simplemente te hace sentir bien, se trata de una paz que te lleva a vivir con propósito en medio de la incertidumbre. Te permite seguir adelante, incluso cuando no entiendes todo lo que está sucediendo. Porque sabes que, al final, todo está en sus manos. He visto que cuando mi confianza está en Dios, la paz no solo llega en los momentos tranquilos. Viene también en los momentos de mayor prueba. Es una paz que te da fuerzas para seguir caminando, para tomar decisiones con sabiduría, para actuar con fe. La paz de Dios no se trata de un estado emocional pasajero. Es una estabilidad que trasciende cualquier circunstancia. No depende de la perfección de la vida, sino de la perfección de su amor. Y al experimentar esa paz, uno empieza a notar algo más. El miedo pierde fuerza. La ansiedad pierde su grip sobre tu corazón. La incertidumbre ya no tiene el mismo poder sobre tu mente. No importa si la tormenta aún está rugiendo. No importa si los problemas siguen presentes. Porque cuando estás caminando con Dios, su paz te envuelve, y en esa paz puedes descansar, sabiendo que Él está contigo, que Él está en control. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa es la paz que Dios quiere que experimentes cada día, en cada paso que des con Él. Frutos espirituales visible con el tiempo. Cuando realmente comienzas a caminar con Dios, lo primero que se nota es un cambio interno. Algo dentro de ti empieza a transformarse. Pero lo más impresionante es que ese cambio no se queda solo en tu interior. Con el tiempo, ese fruto espiritual comienza a manifestarse en tu vida exterior de formas que no puedes ignorar. La Biblia habla del fruto del Espíritu en Gálatas 5:22-23, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este fruto no es algo que podamos fabricar con nuestras propias fuerzas. Es el resultado de caminar de cerca con Dios, permitiendo que su presencia y su poder actúen en nuestra vida. A medida que caminas con Él, empiezas a ver que tus reacciones cambian. Ya no respondes con ira tan fácilmente. La paciencia empieza a ser más natural. Tu bondad se vuelve genuina, sin buscar reconocimiento, porque, al final del día, todo lo que haces lo haces para Él. Este fruto no es inmediato. Al principio, puedes sentir que tus esfuerzos por ser más paciente o bondadoso parecen ineficaces. Pero con el tiempo, el cambio es innegable. Es un proceso gradual, como un árbol que crece lentamente hasta que, un día, te das cuenta de que los frutos que alguna vez parecían fuera de tu alcance, ahora están allí. Lo interesante de estos frutos es que no son productos de un esfuerzo humano aislado, sino de una relación constante con Dios. Son una respuesta natural al caminar con Él. Es como si, al estar cerca de Él, su carácter comenzara a reflejarse en el tuyo. Por ejemplo, la paz que viene de caminar con Dios no es la paz superficial que solo busca evitar conflictos. Es una paz profunda, que se mantiene firme incluso cuando las circunstancias son adversas. La paz que el mundo ofrece depende de que todo esté en orden, pero la paz de Dios existe incluso en medio de la tormenta. Igual sucede con el gozo. No se trata de una alegría pasajera que depende de lo que tengas o de cómo te vaya. Es un gozo que fluye desde adentro, desde el entendimiento de que Dios está contigo, que su amor es incondicional y que su propósito para ti es eterno. En las relaciones, los frutos espirituales empiezan a reflejarse también. Las palabras se vuelven más amables, las actitudes más humildes, y la compasión empieza a brotar con mayor facilidad. Te das cuenta de que no eres tan crítico con los demás, que la empatía se vuelve más natural y que, cuando te enfrentas a un conflicto, en lugar de reaccionar con ira o desdén, buscas restaurar la paz. Al principio puede parecer que nada está cambiando. A veces, te puedes sentir frustrado porque sigues cometiendo errores. Pero si sigues caminando con Dios, el tiempo será el mejor testigo de que algo está ocurriendo en tu corazón. La evidencia de esos cambios se hace más clara, no solo para ti, sino para los demás que te rodean. El amor que antes parecía forzado, ahora fluye sin que lo pienses. La bondad que antes era una tarea, ahora es un deseo constante. La paciencia,
que antes parecía un esfuerzo monumental, ahora es una respuesta inmediata cuando las cosas no van como esperabas. Y no solo se trata de lo que haces, sino de lo que eres. Dios cambia el corazón, y a partir de allí, todo lo demás comienza a alinearse con su voluntad. La verdadera transformación no es solo exterior, es interna. Pero, con el tiempo, esa transformación interna es imposible de ocultar. Es importante entender que este proceso no es perfecto. No siempre verás los frutos de inmediato, y a veces caerás. Sin embargo, mientras sigas caminando cerca de Dios, esos frutos seguirán madurando en tu vida. La clave está en permanecer cerca de Él, en hacer de su presencia tu refugio, en rendirte a su guía y permitir que su espíritu transforme lo que hay en tu interior. Porque al final, el fruto es la evidencia de que está siendo formado a su imagen. Y, al igual que un árbol que da frutos saludables, la vida cristiana no es sobre cumplir con una serie de reglas. Es sobre vivir una relación dinámica con el Creador, una relación que da como resultado frutos que no solo te benefician a ti, sino a todos los que te rodean. El mundo ve esos frutos y sabe que algo está pasando. Esos frutos son una señal de que Dios está trabajando, de que estás caminando con Él. Es un proceso continuo, pero lo más hermoso es que, cuanto más caminas con Él, más visibles se hacen esos frutos. No porque tú lo intentes, sino porque Dios está obrando en ti. Es una prueba tangible de su presencia en tu vida. El mundo deja de sentirse como hogar. A medida que caminas más cerca de Dios, empiezas a notar una transformación sutil pero profunda en tu perspectiva sobre el mundo. Lo que antes parecía esencial, ahora se siente vacío. Lo que antes te atraía, ahora ya no tiene el mismo poder sobre tu corazón. El mundo comienza a sentirse menos como hogar. No es que rechaces el mundo o busques aislarte de él, sino que empiezas a percibir que tu identidad y tu propósito ya no están ligados a lo que el mundo valora. Lo material, lo temporal, lo que antes te daba seguridad o placer, pierde su atractivo. La Biblia nos habla claramente de esta desconexión. El apóstol Juan nos dice en 1 de Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Este versículo no nos llama a una vida de ascetismo o rechazo de la creación, sino a una redefinición de lo que realmente importa. A medida que profundizas en tu relación con Dios, el mundo comienza a perder su brillo. No es que dejes de amar a las personas que están en él o dejes de ser parte de la sociedad, pero empiezas a comprender que tu verdadera ciudadanía no está aquí. Eres un extranjero en un mundo que, en última instancia, no es tu hogar. Pablo lo explica de forma hermosa en Filipenses 3:20, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esta es una de las realidades más profundas que se revela cuando caminamos con Dios. El anhelo por lo eterno crece dentro de nosotros. Nos damos cuenta de que las riquezas, el éxito o las comodidades de este mundo no pueden satisfacer el vacío profundo que solo Dios puede llenar. Esto no significa que no podamos disfrutar de las bendiciones que Dios ha colocado en nuestras vidas, pero nuestras prioridades se redefinen. Las posesiones materiales ya no se convierten en el objetivo final, las relaciones mundanas no se convierten en la fuente de nuestra identidad, y las preocupaciones por el futuro se suavizan porque sabemos que nuestro lugar está asegurado en la eternidad con Él. Este cambio de perspectiva también se ve reflejado en nuestras decisiones diarias. Ya no tomamos decisiones basadas en lo que nos ofrece el mundo, sino en lo que refleja el corazón de Dios. La ambición por el poder, el dinero o la fama comienza a perder su poder, porque entendemos que esas son cosas que se consumen. No son eternas. A medida que el Espíritu Santo trabaja en nosotros, nuestro enfoque se vuelve más claro. La vida cristiana no es solo una espera pasiva por la eternidad, sino una vida activa que refleja los valores del reino de Dios. Vivimos como extranjeros en esta tierra, con los ojos puestos en lo que es eterno. Esto cambia nuestra actitud hacia el sufrimiento, el éxito y el fracaso. Cuando nos enfrentamos a las pruebas de la vida, ya no nos sentimos desbordados de desesperación. Sabemos que los problemas son temporales y que, incluso en medio de la dificultad, nuestra esperanza está en lo que Dios ha prometido para nosotros en la eternidad. El dolor, las injusticias, las frustraciones del mundo dejan de ser el fin del mundo, porque nuestro hogar está en el reino de Dios, un reino donde no hay llanto, ni dolor, ni muerte. El autor de Hebreos nos recuerda que aquí no tenemos ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir, Hebreos 13:14. Lo que antes era urgente y parecía imprescindible se convierte en relativo. Las expectativas que el mundo pone sobre nosotros,
como tener éxito a toda costa, complacer a los demás o alcanzar ciertos logros materiales, se vuelven menos importantes. La verdadera paz proviene de saber que estamos siendo conformados a la imagen de Cristo, y que todo lo demás es pasajero. Es natural que al caminar con Dios, el anhelo por lo eterno crezca. Sabemos que este mundo no es nuestro hogar final. El gozo que sentimos al saber que somos parte de algo mucho más grande, que Dios tiene un plan eterno para nosotros, reemplaza la satisfacción temporal que el mundo ofrece. Y, aunque vivimos en este mundo, lo vemos de manera diferente. Ya no se trata de lograr cosas para este mundo. Se trata de vivir de una manera que refleje a Cristo, que busque su gloria y que se enfoque en lo que tiene valor eterno. La desconexión con el mundo no es un rechazo de la vida misma, sino una invitación a vivirla con un propósito más grande. No vivimos para lo efímero. Vivimos para lo eterno, para un reino que no se tambaleará y cuya paz no puede ser alterada por nada de este mundo. La presencia de Dios se vuelve más real. Cuando te acercas más a Dios y caminas con Él, una de las transformaciones más hermosas es que su presencia se vuelve más real. Al principio, puede ser que hables de Dios, pienses en Él, o incluso lo adores de manera intelectual. Pero conforme te sumerges más en una relación con Él, comienzas a experimentarlo de maneras que van más allá de la mente. La presencia de Dios pasa de ser una teoría o un concepto abstracto a una realidad palpable, casi tangible. En el Salmo 23, el salmista nos recuerda algo muy poderoso. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. Esta es la promesa de que la presencia de Dios no es solo algo que leemos o creemos, sino algo que nos acompaña en cada paso, incluso en los momentos más oscuros. Y lo más sorprendente es que, mientras más te acercas a Él, más consciente eres de esa presencia. Cuando estás caminando de cerca con Dios, te das cuenta de que Él está involucrado en cada detalle de tu vida, no como una fuerza distante, sino como un Padre cercano que cuida y guía. No es una presencia que solo experimentas en momentos de oración o culto, es una presencia constante que se siente en lo cotidiano. La Biblia nos dice en Santiago 4:8, acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Este versículo es tan profundo porque revela una verdad fundamental. La cercanía con Dios depende de nuestra disposición para acercarnos. La presencia de Dios no es estática ni limitada. Él está siempre ahí, pero nuestra percepción de su cercanía depende de nuestra disposición a buscarle y a estar en su presencia. En los momentos de dificultad, cuando la ansiedad intenta apoderarse de ti, cuando las cargas son demasiado pesadas, la presencia de Dios se vuelve un refugio. Es como si su paz, que sobrepasa todo entendimiento, invade tu ser y calma tus temores. No es que las dificultades desaparezcan, pero la forma en que las enfrentas cambia radicalmente. Es como si, en medio de la tormenta, pudieras ver y sentir la mano de Dios sosteniéndote. Él no solo te acompaña, sino que te envuelve. Y en esos momentos de intimidad, su presencia no es solo reconfortante, es transformadora. A medida que sigues caminando con Dios, te das cuenta de que empiezas a percibir su presencia de maneras más sutiles. Ya no es solo en momentos de oración profunda o de adoración intensa. De hecho, muchas veces, es en lo más simple y cotidiano donde puedes sentir más su cercanía. Puede ser en un susurro en tu corazón, en una dirección clara que Él te da, o en la paz que sientes al tomar decisiones que están alineadas con su voluntad. La presencia de Dios también se siente en la comunidad de creyentes. Al estar rodeado de personas que comparten el mismo amor y fe, experimentas la manifestación de su presencia de una manera colectiva. Hay algo hermoso en cómo Dios se hace presente en medio de su pueblo, como el Espíritu Santo se mueve entre nosotros, consolándonos, guiándonos y animándonos mutuamente. A veces, podemos tener la sensación de que Dios está distante, de que no lo sentimos cerca. Es en esos momentos cuando la fe se vuelve más importante que la sensación. Recordamos que su presencia no depende de lo que sentimos, sino de lo que sabemos. Él ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Esta presencia de Dios no es solo para momentos de crisis o de angustia. También se manifiesta en tiempos de gozo, en los momentos de agradecimiento y en los momentos de adoración. En esos momentos, puedes sentir su presencia como un abrazo cálido, como un recordatorio de que todo está bien, porque Él está en control. Caminar con Dios, en última instancia, transforma tu percepción de la vida. La presencia de Dios te da propósito, te da dirección y, sobre todo, te da una paz que trasciende las circunstancias. No se trata solo de conocer a Dios o de creer en Él.
Se trata de caminar cada día con Él, siendo consciente de su presencia en cada paso. Y cuanto más experimentas su presencia, más profundo se vuelve tu amor por Él. Lo que comenzó como una relación intelectual se convierte en una relación vivencial, llena de cercanía, intimidad y confianza. Ya no es solo algo que sabes, es algo que vives. Es entonces cuando te das cuenta de que Dios no solo está en el cielo. Él está aquí, en medio de nosotros, en medio de nuestra vida cotidiana. Y lo más hermoso es que, a medida que caminas con Él, su presencia se vuelve más y más real, no solo como un consuelo, sino como un faro que te guía cada día. Caminar con Dios es un viaje de transformación continua. No es un acto puntual ni una meta que se alcanza de un día para otro. Es un proceso diario, una rendición constante a su voluntad y un deseo profundo de permanecer cerca de Él. A medida que avanzamos en este caminar, experimentamos cambios internos y externos que nos marcan profundamente. Lo primero que sucede es un cambio en nuestros deseos. Al caminar con Dios, lo que antes nos llenaba ya no satisface como solía hacerlo. Nuestros anhelos se alinean con los de Él, y comenzamos a buscar lo que verdaderamente importa: su voluntad, su paz y su justicia. Este cambio no es algo que podamos forzar. Es el resultado natural de una relación genuina con nuestro Creador. Otro aspecto clave es la convicción que reemplaza la comodidad con el pecado. A medida que nos acercamos más a Dios, nuestras conciencias se vuelven más sensibles a la influencia del Espíritu Santo. El pecado deja de ser algo cómodo, y lo que antes ignorábamos, ahora se convierte en una carga que nos invita a arrepentirnos y a cambiar. La convicción no es para condenarnos, sino para guiarnos de vuelta a la vida y restaurar nuestra relación con Dios. Además, la obediencia se vuelve más importante que la comodidad. Caminar con Dios nos enseña a vivir para su gloria, a tomar decisiones basadas en lo que honra a nuestro Creador y no en lo que nos resulta más fácil o atractivo. Obedecer su palabra ya no es una carga, sino una respuesta natural al amor que hemos experimentado de su parte. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, se convierte en una constante en nuestra vida, incluso en medio de las tormentas. Experimentamos una serenidad interior que no depende de las circunstancias, sino de la presencia constante de Dios en nuestras vidas. Esta paz nos permite caminar con firmeza, sabiendo que Él está con nosotros en todo momento. Con el tiempo, los frutos espirituales empiezan a ser visibles. No son fruto de nuestros propios esfuerzos, sino de una relación constante con Dios que da como resultado un carácter más parecido al de Cristo. La paciencia, la bondad, la humildad y la fe son solo algunos de los frutos que empiezan a florecer en nosotros, reflejando la obra de Dios en nuestro interior. Finalmente, el mundo deja de sentirse como hogar. Al caminar con Dios, nuestra perspectiva cambia. Lo temporal pierde su atractivo y lo eterno se convierte en nuestra verdadera esperanza. Nos damos cuenta de que somos peregrinos en esta tierra, con la mirada puesta en el reino que está por venir. Caminar con Dios no es solo una forma de vivir, sino una forma de ser transformados día a día, más y más a la imagen de Cristo. Es una vida de entrega, de rendición y de constante crecimiento. Y lo más hermoso es que, a medida que caminamos con Él, nos damos cuenta de que no estamos solos. Su presencia se vuelve más real, más cercana y más transformadora.